Music Box. Como todos los miércoles, es un honor, un placer poder estar compartiendo con ustedes un día más, agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo y a la vez dándole gloria y honra a nuestro Señor. Así que empezamos este programa dándole gloria y honra a nuestro Señor. Amor. Hola, saludos a todos, bendiciones, así es, como decía mi esposo, un miércoles de bendición, un miércoles donde traemos programas de testimonios, programas de temas que el Señor ha puesto en el corazón de los pastores, y le damos las gracias a cada uno de ustedes que están ahí conectándose, y los invitamos para que puedan compartir la transmisión, un tema muy interesante que es la adoración de un corazón conforme al de Dios. Y para iniciar el programa vamos a hacer una oración para poner todo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por esta noche, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, a través de nosotros hablando, que tu Espíritu Santo dirija este programa y que todas las personas, Señor, que van a ver este programa en este momento o después, Señor, te pedimos que sean bendecidas a través de tu palabra, que, Señor, esta palabra la podamos poner por obra, Señor, y que hable a nosotros, hable a nuestros corazones y hable a todas las personas que están ahí conectadas. Te damos gracias, Señor, te ponemos esto en tus manos, Señor, y sé tú, Padre, en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, así es. Miren qué bonito empezando el programa y ya nos piden peticiones de oración. Alitan, te amo un montón, mi chiquito. Dios te bendiga y te guarde. Oramos por tu salud y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que esa rodilla muy pronto va a estar sana en el nombre de Cristo Jesús. Alan y yo nos criamos juntos allá lo voy a decir, Alitan, lo voy a decir, allá en los Cuadros. Nos conocimos desde chiquitillos y anduvimos ahí, gracias a Dios, y ahora Dios nos ha sacado de la inmundicia y los dos le servimos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces te bendecimos y te quiero un montón a ti y a toda tu familia. Bueno, le damos la bienvenida, como Dios manda, a nuestros amados pastores de Cote Cartago, embajadores del reino, Pastor Randall, Pastor Andrea. Es un honor, un placer poder compartir hoy este set con ustedes. Teníamos ratillo de que no nos veíamos porque le habíamos quedado mal, le pedimos disculpas. Paz Randall. Bueno, buenas noches, estimados oyentes de Music Box. Para nosotros es un privilegio estar por acá en esta noche. Gracias a Kevin que nos invitó. Y bueno, damos gloria a Dios porque tenemos el privilegio de servirle. Bueno, Randall Carvajal, le sirvo al Señor como pastor en Cartago, y doy gracias a Dios por este tema que tenemos hoy. Hoy vamos a compartir la palabra y vamos a estar viendo un temazo porque es algo sumamente importante para cada uno de los creyentes, ¿verdad? Para toda persona que confiesa a Cristo, que podamos manejar este tema sobre la adoración, la importancia de la adoración y cómo es un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar compartiendo a la luz de la palabra y bueno, bendito Dios, estoy aquí con mi esposa que ya se va a presentar. Bueno, bendiciones, como decía mi esposo, estamos para servirles. Acá nos trajo el Señor a conversar un poquito sobre adoración, un tema que ahora es un boom, ¿verdad? Por varias plataformas donde se ha movido, pero que, como decía el pastor, vamos a verlo conforme a la luz de la palabra, lo que el Señor nos está direccionando. Estamos para servirle. Mi nombre es Andrea, como bien lo decía ahora el siervo Kevin, y gracias a su esposita Jamisita por darnos la oportunidad de venir a conversar un poquito sobre lo que es un adorador, y un adorador conforme al corazón de Dios. Así que mucho gusto, aquí estamos para servirles. Así es, así es. Bueno, como decía la Paz Andrea, ¿verdad? Esto es un tema que se las trae
Normalmente todos sabemos que es alabanza, que es adoración, ¿verdad? Paz. Y normalmente nosotros entendemos que alabanza y adoración son 3 canciones tristes y 3 canciones alegres. Y decimos alabanza, canciones alegres, y adoración, canciones tristes, donde uno llora y se deleita, ¡ay, el Espíritu Santo! Pero es importante, Paz, definir lo que es alabanza y adoración, ¿verdad? Antes de empezar, para que la gente no tenga algo erróneo en su vida, ¿verdad? Porque, bueno, si me equivoco, usted me corrige. Yo tengo entendido que la alabanza es un sentido de júbilo, de agradecimiento por medio de saltos, brincos, ¿verdad? Que uno le da a Dios en son de agradecimiento. Pero lo que es la verdadera adoración es algo íntimo entre nosotros, nuestro espíritu, nuestro corazón con el Padre. Es una relación más profunda lo que es la adoración. Porque si nosotros nos traemos a lo que es alabanza y oración en el término de canciones, hay muchas canciones de alabanza que adoran al Señor y hay muchas canciones de adoración que alaban al Señor. Entonces hemos como malinterpretado, ¿verdad? Lo que significan esas 2 palabras conforme a lo que hemos escuchado que son canciones. Y vea que sí, es así como usted lo dice, que podemos alabar al Señor con una canción en un tono más bajo, con una lo que le llama a la gente una canción de adoración. Nosotros podemos alabar al Señor. O sea, la alabanza se puede incluir dentro de un tiempo de adoración y una adoración en un tiempo de alabanza. Pero bueno, si más bien para poder extender el tema, sí, adoración es que tenemos un término de que adoración es eso. Adorar es y esperar que pasen las alegres, las donde brincamos, donde estamos en júbilo, y luego viene la adoración. No, la adoración es un estilo de vida. Sí, amén. Ahí es donde tenemos que empezar. Quisiera iniciar con el versículo de Isaías 43:7. En la versión de Reina Valera dice lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. En la versión traducción lenguaje actual dice: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Eso es lo que dice nuestro Señor. Nuestro Señor nos ha creado a nosotros para que le adoremos y nos ha creado a nosotros para que le cantemos alabanza. Wow. Entonces ahí es donde tenemos que empezar con el tema de lo que es un adorador. Un adorador no necesita un micrófono. Un adorador es adorador con la actitud de su corazón. Y cuando ya empezamos ahí en ese tema, vamos a poder entender que estamos equivocados en nuestro estilo de vida, por lo menos en la parte contemporánea, porque en la parte antigua, en los tiempos antiguos, en las sendas antiguas, ¿cómo hacía Jesús para adorar y alabar al Señor? No tenía micrófono, no tenía una plataforma, porque Jesús alababa al Señor, Jesús adoraba al Señor, al Padre Celestial. Allá en las mesas judías, ¿cómo adoraban y alababan al Señor? En la primera iglesia, en la iglesia primitiva, ¿cómo adoraban y alababan al Señor? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que no estamos hablando de talento. Un adorador no es talento. Una persona puede ser talentosa, pero no es adoradora. Y un adorador podría ser que no tenga talento, pero es adorador. Yo le quiero definir lo que es adoración. Adoración es la expresión de reverencia a Dios. Es amor y respeto a Dios. Eso es adoración. Adoración es rendir todo el corazón. Es una vida de obediencia y servicio. Aquí, y esto es una definición sencilla de un diccionario bíblico. Eso quiere decir que aquí no dice un adorador es el que tiene un micrófono. Un adorador es el que canta lindo. La adoración es una expresión de reverencia a Dios. Nos expresamos con nuestro cuerpo, con nuestra forma de vivir en adoración. La adoración es un estilo de vida. Nosotros tenemos que tener un estilo de vida de adoración, no solamente cuando vamos a la iglesia, cuando le servimos al Señor en un ministerio de alabanza. La adoración es un estilo de vida y no solo se expresa con cánticos, se expresa con lo que hay en nuestro corazón. Y es una actitud de estar postrado emocionalmente y espiritualmente delante del Señor.
Y esto solo lo logramos, siervos, si nosotros tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Porque una persona, si no es vivificada por medio del Espíritu Santo, no va a lograr ser un adorador. Y por ahí vamos a ir profundizando un poquito más en el tema. Yo sé que mi esposo tiene algo que compartir, pero quisiera que entendamos que desde aquí es donde empieza todo. Aquí es donde inicia todo el asunto, lo que es un adorador, ser un adorador conforme al corazón de Dios. Ahora vea lo que es la alabanza. La alabanza es el reconocimiento de las cualidades y las obras de Dios. Eso es alabar. O sea que yo puedo alabar al Señor con un cántico de adoración, lo que comúnmente se le llama un cántico de adoración. Entonces yo, mientras estoy orando de forma cantada, yo estoy reconociendo sus cualidades y sus obras. Por eso la canción, por ejemplo, de El Poderoso de Israel es una canción de adoración, pero también es una canción de alabanza, aunque su ritmo es rápido, ¿verdad? Y de mucho júbilo. ¿Por qué? Porque estamos exaltando sus cualidades, estamos exaltando sus obras. Por medio de la alabanza expresamos a través de las palabras, cantos, por medio de palabras, cantos y acciones físicas como aplausos, músicas, elevación de la mano y otros instrumentos que tenemos en nuestras manos. Pero eso es lo que es alabanza. Sí, definitivamente la adoración, como dijo mi esposa, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, porque si lo vemos de la parte cultural o la parte religiosa, la gente podría decir, voy a ir a la iglesia a adorar. Pero sí está bien. En los lugares donde nos reunimos, en la iglesia, en la congregación, hay un tiempo para adorar a Dios, pero la adoración tiene que ser 24/7. Nosotros tenemos que adorar a Dios desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, y todavía mientras dormimos podemos adorar a Dios, porque la adoración es un estilo de vida. Pero quiero recalcar algo. También tenemos que entender quién es al Dios que nosotros adoramos, porque si nosotros no conocemos a Dios, si no tenemos conocimiento de la palabra, o si no entendemos, porque todo esto es por medio de la revelación del Espíritu Santo, si nosotros no entendemos a quién nosotros adoramos, difícilmente le vamos a adorar, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Porque Él anda buscando, dice la Biblia, que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos entender que al Dios que nosotros adoramos es verdadero, es poderoso, para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible, como el salmista lo adoraba, ¿verdad? Porque podemos ver en los salmos toda la poesía de adoración al Señor, y cómo el salmista se expresaba y expresaba la grandeza de un Dios todopoderoso, ¿verdad? De un Dios infinito, de un Dios que era tan grande, ¿verdad? Y de muchas maneras el salmista le adoraba. Así nosotros tenemos que adorarlo. Entonces tenemos que hacer, queridos hermanos, tenemos que hacer un estilo de vida de adoración, y que nosotros podamos estar todo el tiempo, en todo momento, adorando y exaltando el nombre de Dios, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en cualquier momento. Tal vez usted dice, es que mientras yo trabajo no puedo adorar a Dios. Claro que sí, usted puede adorar a Dios en todo momento, en todo lugar, y de muchas maneras. A veces adoramos a Dios, podemos adorarlo con música, podemos adorarlo con instrumentos, con alabanza, pero podemos adorar también a Dios con nuestra manera de vivir, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Nosotros podemos caminar y llevar una vida de adoración. Claro, amén. Amén a eso, amén a todo. Claro, y es que ¿qué significa tener un corazón conforme al de Dios? Estaba meditando en esto, ¿verdad? ¿Cómo tenemos un corazón conforme al de Dios? Y es que, bueno, primeramente tenemos que tomar en cuenta que no significa ser perfectos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, solo Dios, pero sí un corazón conforme al de Dios
tiene que ser un corazón quebrantado, un corazón sensible, un corazón dispuesto a obedecerlo a Él. Entonces quisiera que nos explicara un poco, ¿verdad? Cómo tener ese corazón conforme al de Dios. Amén. Y ahí es donde nos introducimos a un lugar aún más profundo, porque si la pregunta es ¿cómo ser un adorador con un corazón conforme al de Dios? Tenemos entonces primero que conocer quién es Dios. Si una persona quiere entregarse en adoración, cambiar su estilo de vida, bueno, todo lo que dije anteriormente, usted tiene que reconocer quién es Dios. Usted tiene que saber quién es Él, usted tiene que conocerlo para poder ser un adorador conforme al corazón de Dios, porque ahí entonces tendríamos que irnos a la palabra cuando Dios, por medio del profeta Samuel, escoge a David. Y Dios le, bueno, voy a leer Hechos 13:22, dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y ahí está la clave o la cereza del pastel. Dice la palabra que Dios dijo: yo he hallado a David. Por eso la palabra dice ya en la conversación que tuvo el Señor Jesús con la samaritana, en el versículo 24 del capítulo 4 de Juan, dijo así: Dios es espíritu, le dijo el Señor a la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces tenemos que entender el principio. El principio es que Dios es espíritu. Para nosotros adorar y agradar a Dios, aparte de tener fe, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, para usted poder adorar a Dios, usted tiene que adorarlo en espíritu. Si usted no lo adora en su espíritu, usted no va a llegar ese cántico, ese estilo, de esa fuerza que usted hace, ese compromiso que usted está teniendo todos los días por luchar por la santidad, por luchar por ser genuino, no va a pasar del cielo raso, porque usted no está haciendo algo como Dios lo mandó. Y Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran, o sea, usted y yo, que procuramos adorarle, que procuramos cantarle, amarle, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. No hay mentirillas. No es de mentirilla o de apariencia para que la iglesia vea que soy un adorador, sino es en verdad. Y dice que es necesario que le adoren. Ahora, aquí hay algo importante. Dice: he hallado a David. Y anteriormente en este versículo dice: es que el Señor busca tales adoradores. Entonces esto quiere decir que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Quiere decir que no son todos, son pocos los que llegan a este nivel, porque Dios dijo: hallé a David, encontré a David. Dentro de las 12 tribus he encontrado a David. David ha tocado mi corazón. Y dice la palabra que dice que es un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un adorador hace la voluntad del Padre. Y hay otra cosa, Paz, también por el cual David también era tan así con Dios, ¿verdad? Pongámoslo desde este punto. Pero es algo que la gente o el cristiano no ha entendido. David oraba muchas veces al día. David, antes de tocar una canción, él oraba 8, 10 veces al día consecutivos hasta que Dios le entregara la canción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos olvidado? Esa parte, como decías tú, Paz, ese espíritu en nosotros de hacer la voluntad de Dios. Porque si Dios nos manda a nosotros, ora en todo tiempo, y nosotros no lo hacemos, ya vamos quebrando una parte del espíritu. Si Dios nos dice: ayunen, lean la palabra, y nosotros no lo hacemos, quebramos otra parte del espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llegamos un domingo a la iglesia creyendo que esos 20 minutos o 25 minutos que estoy ahí en la presencia de Dios, llorando, inclinado, va a bastar para que Dios me tome en cuenta. Y no es así. Ahora mi esposo lo decía, tenemos que
la palabra dice que tenemos que volver a las sendas antiguas, que lo cojo y lo torcido regrese a su camino. En estos tiempos, lamentablemente, vemos muchos artistas, vemos muchas plataformas y vemos muchas cosas que están pasando, que lo podemos ver con todavía mejor por el asunto de las redes sociales, pero que no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios anda buscando. Dios dice que busca adoradores en espíritu y verdad. Son dos cualidades que escasean en medio de un tiempo de adoración en una congregación, en una iglesia. Es un tiempo, por eso esto es algo que está en el corazón de Dios, que volvamos al tiempo de la adoración, donde sepamos que estamos cantando, cómo estamos adorando. En las iglesias se cantan canciones que no son ni adoración ni de alabanza, son canciones que la gente está cantando cosas que ni siquiera está entendiendo lo que está cantando, simplemente porque le gusta, porque le mueve las emociones. No es en espíritu y verdad. Y esto hablando de una plataforma, hablando de una congregación, hablando de los medios. Pero ya vimos que un adorador no es el que va a la iglesia. Por eso ahora mi esposo hablaba sobre el religioso. El religioso se le olvida que un adorador es en espíritu y verdad. Es el que tiene un contacto con el Espíritu Santo continuamente, que vive con su corazón quebrantado, como decía ahora Jamie, un corazón dispuesto, un corazón genuino, un corazón que vive en santidad, que busca hacer lo bueno y deja de hacer lo malo. Eso es un corazón conforme a lo que Dios quiere. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Amén. nosotros pretendemos adorar al Señor sin santidad. Tiene que haber santidad. Dice por acá Ana Rodríguez: rendición, sujeción, obediencia, humillación, entrega, sacrificio. Un corazón adorador conoce a quien le adora, se ama a quien se conoce, se obedece a quien se conoce. Y por eso uno de los momentos más esenciales está en su palabra. En Marcos 3 pone ahí ella: antes de enviarlos a predicar, los llamó a que se estuvieran con él y a que les conocieran a él. Él ama la intimidad con su pueblo, pone Ana. Gloria a Dios, definitivamente, como dice ella, es un sometimiento. Tenemos que someternos, y la palabra someternos significa entregarnos completamente y voluntariamente delante de Dios. Y qué lindo que estamos comentando y tomando como ejemplo a David. ¿Qué tenía David que lo hacía diferente a todos los demás? Para que Dios haya visto algo en él que era diferente. Y como dijo Jamie, no quiere decir perfección, porque Dios no nos está pidiendo ser perfectos, porque somos seres humanos que posiblemente cometemos errores o nos equivocamos. Y no le estoy hablando de pecado, ¿verdad? Le estoy hablando de que somos imperfectos, que en algún momento algo no nos va a salir como queremos. David fue un hombre que cometió errores delante de Dios, pero también supo ir al arrepentimiento y presentar su corazón, ¿verdad? Y yo creo que aquí es donde vemos que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque David se humillaba. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que está en Segunda de Crónicas 16:9, y dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto. Hermanos, Dios anda buscando personas que tengan algo diferente. Como decía alguien por ahí, personas que huelan a Cristo, que tengan una actitud diferente, que busquen un camino diferente, porque a veces el pueblo se confunde entre el mundo, entre las cosas que nos ofrece el mundo. Y Dios quiere que sí, el pueblo de Él, los escogidos, el remanente, sean personas apartadas para Él, y que caminen en un rumbo diferente, y que sean esos adoradores que adoren al Señor en espíritu y verdad. Así es, Sí, Paz. amén. Y anteriormente la Paz Andrea decía algo muy lindo, que leía y decía de que solo andando con Él
¿verdad? Vamos a conocer quién es. Y es que ese es el asunto de muchas personas, ¿verdad? Que no quieren caminar cerca de Jesús, no quieren hacer la voluntad de Jesús, quieren hacer su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no voy a adorar a alguien de lo cual yo no conozco. Yo no puedo llegar y hablarle a Jesús y hablarle a Dios si yo no escudriño las escrituras y no me doy cuenta quién es Él. Entonces hay un error, ¿verdad? Hay un error doctrinal, porque la gente dice, levante las manos y adore, pero ¿a quién van a adorar? Si no toman un tiempo para buscarlo en el secreto, no lo buscan en la palabra, no lo buscan en ninguna parte del día, de la semana, y es lo que yo siempre digo, y llegan un domingo creyendo que 15 minutos va a bastar para encontrarlo, y no es así. Y efectivamente tienen un encuentro, pero emocional. Uh-huh. Tienen un encuentro emocional porque a todos nos ha pasado. Esto no es como que no, yo en lo personal no me voy a excluir. Hay momentos en que dejamos que nuestras emociones tengan un encuentro con el Señor, pero todo lo que es emocional no persevera. Todo lo que es emocional no tiene un cambio. Porque cuando nosotros nos encontramos con la zarza que arde, con el fuego de Dios, nuestra vida nunca más vuelve a ser la misma. Por lo tanto, entonces yo no voy a tener, yo no me voy a quedar solamente con lo que recibí en 2 horas, sino que yo voy a querer vivir continuamente en la presencia de Dios, y eso es adoración. Entonces, como usted decía, a la gente le gusta cantar, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y la gente dice, wow, esa es la canción del año, ¿verdad? Y todo el mundo cantando, quiero conocer a Jesús. Pero ¿estás dispuesto a conocer a Jesús? ¿Realmente? ¿Quieres conocer a Jesús? Y cuando Jesús entra en la vida de uno, definitivamente empiezan a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Y Jesús empieza a cambiar cosas, porque Jesús le dijo a sus discípulos, por mi palabra es que ustedes ya están limpios. Entonces yo entiendo que en ese tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, con sus amigos, porque Jesús les dijo, ahora son mis amigos, Jesús tuvo que meterse en la vida de ellos y definitivamente cambiar muchas actitudes que estaban siendo piedra de tropiezo para que no hubiera esa relación genuina con Jesús, porque tanto Jesús conoció a sus discípulos como sus discípulos conocieron a Jesús. Definitivamente sí. tenemos que saber lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí, una de las características, ¿verdad? Y seguimos con David. Una de las características que tenía David era que se arrepentía rápido. Y creo que por eso es que Dios lo llama conforme al corazón de Dios, porque él, aunque cometió muchos errores, ¿verdad? Y sabemos que cometió pecado y todo, pero dice que él se arrepentía, ¿verdad? En su corazón, y no de labios para afuera, ¿no? Sino con todo su corazón. ¿Y qué más que el Salmo no 51? Y no lo volvía a hacer. ¿Y qué más el Salmo 51, verdad? Que nos habla del arrepentimiento, de la purificación, de que él tenía hacia Dios, y él le decía, límpiame más de mi pecado, y que no quiero pecar contra ti. Entonces él se arrepentía, y creo que es una de las cosas muy importantes que debemos hacer todos nosotros, arrepentirnos rápido de ese pecado que estamos cometiendo. Sí, porque aquí no se trata de perfección, porque si no, entonces aquí esta mesa estaría vacía, y yo creo que aquí no habría nadie que estuviera controlando la radio, ni estuviera nadie en las iglesias, porque estaríamos todos en el cielo. Aquí es una cuestión de un corazón transparente para el Señor, que el principio es conocer a Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y dice la palabra que el que conoce a Dios es el Espíritu Santo, que es el que dice la palabra que el Espíritu de Dios conoce las profundidades de la mente de Dios. Entonces, por eso es que ahí nosotros tenemos que tener una coinonía con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos va a hablar de Dios. El Espíritu Santo nos va a hablar de quién es Dios. Entonces ahí es cuando entramos y profundizamos en una vida y un estilo de vida completamente de adoración, y empezamos a ser íntegros, porque hay mucha gente dentro de las congregaciones
que una cosa es en la iglesia y otra cosa es fuera de la iglesia. Una cosa es como somos dentro de la iglesia y en la casa nos convertimos. Lo que decían las abuelitas, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Entonces empezamos a tener serios problemas de integridad. Por eso es necesario que nosotros tengamos el corazón conforme al de Dios. Porque vea qué lindo esto, Jamisita, lo que dice aquí. Cómo un adorador es reconocido. Porque dice que cuando Saúl empezó a tener aquellos problemones, porque dice que Dios le envió unos espíritus inmundos para que le atormentasen debido a la desobediencia y todo lo que conocemos que hizo Saúl. Dice la palabra que entonces hay uno entre ellos que le dijo al rey: rey, yo conozco uno. Y vea lo que dice, vea las características que le da este hombre sobre David. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Saí de Belén que sabe tocar. ¿Ok? Primeramente tenía talento, el muchacho era talentoso, como lo decía ahora Kevin, era un hombre que se consagraba y sacaba tiempo para poder perfeccionar su talento también delante del Señor. Dice, él sabe tocar, es valiente, es vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y el último, no por ser el último, el menos importante, y Jehová está con él. Wow. Entonces el adorador es reconocido porque la presencia de Dios brota. O sea, la presencia de Dios es indudable en la persona en cada una de estas personas. Y es que se nota, Paz, es que se nota definitivamente cuando usted ve un verdadero adorador, la gente lo nota porque ve algo diferente en esa persona, ve algo que hay como un sello, le digo yo, ¿verdad? Hay como un sello dado del Espíritu Santo en esa persona por la cual la gente lo ve y dice, tienes algo diferente, te veo algo diferente, es que irradias algo diferente. Sea como sea que la gente se lo diga, va a haber algo diferente, va a haber un reflejo diferente en la cara, en la forma de hablar, de actuar, de interactuar, y la gente lo va a notar. Pero es que la gente, volvemos a lo mismo, Paz, cree que la adoración no tiene nada que ver con el sometimiento espiritual con Dios, y eso es lo principal. Claro. La verdadera adoración es un verdadero sometimiento, como decía el Paz al principio, ¿verdad? Es una completa sujeción, es una verdadera obediencia al Espíritu Santo, y ahí es donde viene la verdadera adoración, porque decíamos al principio que la adoración es algo íntimo, es nuestro corazón, nuestro espíritu anclado directamente al Espíritu de Dios. Y otra cosa importante que es, ¿verdad? Que la diferencia, ¿qué diferencia hay entre adorar con los labios y adorar con el corazón? Y vea lo que dice en Mateo 15:8. Y Jesús le está hablando a los escribas y a los fariseos y les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Entonces, muchas veces, como decía la pastora que leía el pasaje anterior, que ser reconocido, a David lo reconocían en la tierra, pero también que Dios te reconozca, claro, como un verdadero adorador, porque hay muchas personas que sí lo reconocen, pero Dios, y a veces, ¿verdad? Dios ni siquiera lo conoce, ¿verdad? Como decía la palabra en un pasaje que hay, ¿verdad? Aléjate de mí porque no te conozco, ¿verdad? Y vea lo que les decían los escribas y a los fariseos: este pueblo de labios me honra. Entonces no es una adoración de labios nada más, sino de corazón, porque vea lo que les dijo: están lejos de mí, están lejos de mí. Entonces, pastora, qué importante, pastor, tener en cuenta eso, que no adorarlo solamente de labios, sino de corazón. Sí, qué interesante, porque no se trata, digamos, no se trata de apariencias, o no se trata, digamos, de tener una máscara. Si la palabra habla de verdaderos adoradores, quiere decir que hay falsos adoradores. Hay personas que parece
que se visten de bondad, parece que tienen un corazón correcto, pero al final, ¿quién nos conoce más sino el Señor? Así es, amén. ¿Y cómo podríamos nosotros engañar a Dios si a Dios nadie lo puede engañar? Entonces Dios sabe cuál es verdadero y cuál es falso. Y el Señor anda buscando a los verdaderos. Y el Señor quiere que le adoremos de verdad, que reconozcamos, porque podemos hablar de Dios, pero yo creo que alguien lo mencionó, pero podríamos estar muy lejos de Él. Nuestro corazón está lejos. Queremos o pretendemos estar cerca, pero realmente nuestro corazón está lejos. Y también quiero agregar que un verdadero adorador tiene que llevar frutos, tiene que tener verdaderos frutos. Su vida tiene que tener un testimonio y como lo decían ahora, es esa persona que camina por la calle y la gente nota que tiene algo diferente. Es la gente que se mueve en los lugares, en los trabajos, no necesariamente en la iglesia o en el lugar de la congregación, porque qué fácil es servir a Dios, qué fácil es ser un buen ejemplo, un buen líder en la congregación, pero qué difícil cuando salimos a la calle y estamos en nuestros trabajos, estamos reflejando verdaderamente a Cristo, estamos caminando y siendo nosotros semejantes a Cristo, y también tenemos que pagar un precio. El verdadero adorador, vea que dice que David era talentoso, que David tenía capacidades, porque yo creo que él sacaba tiempo para Dios, y él pasaba tiempo con Dios, y él me imagino que se apartaba a los lugares, porque él era un pastor de ovejas, y él se apartaba y tenía esa comunión y adoraba a Dios en la intimidad. Le tocaba el arpa a las ovejas, seguro, ¿verdad? Sí, y todo, yo me él se imagino que le sentaba cantaba a allá las en una ovejas. colina, ¿verdad? Y No empezaba solo a eso, tocar. él era súper valiente, porque dice la misma palabra que él hasta se peleaba con los lobos y con los leones y todo. Entonces imagínense en el carácter, ¿verdad?, que tenía David. Claro. O sea, no era... Y qué importante, porque en este tiempo tenemos que ser valientes también para defender nuestra fe, porque cuántas veces no se nos va a presentar a alguien, tal vez a querer burlarse de nosotros, ¿verdad? O a querer hacer algo en contra de nosotros, y nosotros tenemos que saber cómo defender nuestra creencia, nuestra fe, con inteligencia, con sabiduría, con mansedumbre, poder nosotros defender nuestros principios y nuestros valores, ¿verdad? Sí, amén. Y entrando un poquito, ¿verdad? Esta otra pregunta, ¿qué actitudes Dios rechaza de la adoración? Como veníamos hablando, ¿verdad? ¿Cuáles son esas actitudes que Dios rechaza? Entonces vayámonos a la actitud que tuvo Saúl, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Saúl fue ungido de igual manera como fue ungido David. La diferencia fue en la cantidad, en las proporciones de aceite que usó el profeta Samuel. Samuel ungió a David con un cuerno, dice la palabra, ¿verdad? Pero dice la palabra que que Samuel ungió a Saúl con una redoma. Una redoma es un frasco de aproximadamente 500 mililitros de líquido, ¿ok? En este caso de aceite. Por lo tanto, la proporción era menor. Cuando yo estaba estudiando sobre esto, yo dije, Señor, ¿por qué tú ungiste a David de diferente manera como ungiste a Saúl, sabiendo que primero fue ungido Saúl Interesante, y luego interesante David? eso. Y el Señor me respondió y me dijo, por los corazones, porque el corazón de David era conforme al mío y el de Saúl no. Entonces Saúl fue ungido con una porción pequeña, y eso todo es un estudio, pero lo más importante aquí de rescatar es que la unción que recibió Saúl fue de corto tiempo, de mecha corta, como dicen. En cambio, la unción que recibió David no pereció, se mantuvo hasta sus últimos días de vida. Ahora, ¿qué había en el corazón de Saúl que no le iba a permitir mantener la unción por mucho más tiempo? ¿Qué conocemos de la actitud de Saúl? Desobediencia. La Arrogante. primera, desobediente. Lo primero que él hizo fue desobediente. Un adorador tiene que ser obediente. No hay adorador si no hay obediencia.
Wow. Una persona que camina en desobediencia, por más que cante lindo, por más que si le sirva al Señor, por más que se llame cristiano, por más diga lo que diga, si no es obediente y no hace la voluntad del Padre, no es un adorador. En cambio, Saúl fue desobediente. Dios le dio una orden a Saúl y le dijo: quiero que guardes mi palabra y que hagas lo que yo te estoy diciendo que hagas. Pero usted sabe que hay algo muy curioso. Hay poca gente que sabe los beneficios que obtuvo Saúl sobre la unción. Cuando Saúl fue ungido por el profeta Samuel, luego dio una cantidad de directrices que le dio el profeta Samuel. Dice la palabra que él se topó con una compañía de profetas y los profetas hicieron un intercambio ahí con Saúl, y dice que inmediatamente Saúl profetizó con ellos. Wow. Entonces, en el momento de la unción, y fue una unción no de profeta, fue una unción de que él era el rey de esa nación, ¿verdad? Él obtuvo dones por medio de la unción. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Eso está en 1 Samuel capítulo 10, y puede leer también capítulo 9 para que pueda ver el texto propiamente de todo esto que le estoy diciendo. Saúl tuvo un encuentro con Dios, y dice la palabra que el Espíritu de Jehová mudó el corazón de Saúl. Y dice que el corazón de Saúl fue convertido a otro hombre inmediatamente que el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero sabemos que tiempito después él desobedeció. Entonces, ¿cuál es la característica con lo que me estás preguntando? Una actitud que a nosotros nos dice: esto no es un adorador, una persona que camina en desobediencia. Por más que diga lo que sea y lo que hace, eso es solamente, como usted lo dijo ahora, Kevin, arrogancia. Inmediatamente que el Espíritu de Dios se fue, dejó a Saúl, empezó a caer en envidia, empezó a caer en una cuestión de carácter, padecía de iras, prepotencia, odio, y sentimiento de venganza. Entonces, ¿cómo puede ser un adorador de esta manera? ¿Cómo puede ser un adorador? ¿Cómo puede ser una persona que dice que adora al Señor cuando en casa nadie lo quiere? Y otra cosa, Paz, que yo leía cuando leía a Samuel también, era que él también fue una divina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas se dicen adoradores. ¿Y qué número va a salir hoy? Para ir a apuntar. No concuerda, no hay. ¿Me entiendes? Para mí no hay la hipocresía, no hay una la hipocresía, concordancia, ¿verdad? no hay una unión literal de lo que nosotros tenemos que decir como adoradores, que lo que el mundo nos está dando, ¿verdad? Porque digamos, yo no puedo llegar a decir soy un verdadero adorador y salir de la iglesia, ¿qué mob? Bueno, no esas palabras, ¿verdad? ¿Qué? Nos vamos por ahí a echarnos que un chinito o algo. Ajá, ¿entiendes? por supuesto. Y vengo saliendo de la iglesia. O sea, para mí son cosas que muchas veces no concuerdan, y mucho más cuando nos decimos verdaderos cristianos. Hay que tener mucho Claro, cuidado sí. con esa autodenominación, porque cuando uno se dice verdadero cristiano, vea, hay que de verdad, como dice, amarrarse bien los pantaloncitos, porque es una autodenominación muy fuerte. Sí, uno de los problemas que tuvo Saúl es eso, que él levantó un fuego extraño. Digamos, en algún momento estuvo bien con Dios, pero en algún momento se desvió, se dejó llevar por su humanidad, por sus pensamientos, por su lógica, y se salió de la cobertura de Dios, perdió la presencia, perdió el Espíritu, y ustedes saben que el Espíritu de Dios es el que hace todo en nosotros, ¿verdad? Sí, amén. Tenemos que permanecer, y yo creo que otra de las actitudes es la falta de humildad, la altivez, Sí. ¿verdad? Necesitamos ser humildes. Jesús dijo: sean mansos y humildes como yo soy, ¿verdad? Y es algo que vemos actualmente. Hay líderes que se les da un cargo o se les da una posición y ya se sienten más que los demás, Sí. se sienten más importantes y se sienten que están en un nivel superior, y se les olvida que Dios nos pide a nosotros que seamos sencillos, que seamos humildes, que primeramente le demos la gloria a Él y no la gloria a nosotros mismos, ¿verdad? Hay una cuestión en los altares hay una cuestión de altivez, hay un tema de altivez, hay un tema de orgullo, hay un tema de que solo yo puedo hacer esto, a mí no me pueden quitar esta posición, ¿verdad? Sabiendo nosotros que delante de Dios
todos somos iguales y Sí. todos tenemos los mismos privilegios porque todos somos hijos de Dios y Dios nos ve a todos nosotros por iguales, ¿verdad? Sí, Amén. Paz, y hay algo muy importante que yo quiero recalcar, y es que la gente dice, no contristéis al Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo nos abandona. Si nosotros seguimos, si seguimos contristándolo 1, 2, Claro. 3, 4 veces, y no nos arrepentimos de corazón como lo hacía David, ¿qué es lo que hace el Espíritu? No, yo aquí no puedo habitar, esta casa no está edificada para mí. ¿Y qué es lo que hace? Hace prácticamente lo que le hizo a Saúl, lo abandona. Y muchas veces Dios nos ha despedido de los cargos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos conectados, no somos verdaderos adoradores y no discernimos Claro, esas cosas. Claro que el espíritu se contrista. Dice la palabra que el Espíritu de Dios se contrista y en algún momento se aparta de esas personas. Ujú. Ajá. Amén. Dame un momentito, Paz. Queremos saludar, por ahí está conectado el pastor Gio Martel, dice que nos saludos, bendiciones desde México, queridos hermanos. También está por ahí Ana Rodríguez, también que está conectada, Ricardo Quiroz, Paolita que está ahí ya a punto de tener a Mateito. Que Dios me la Otro sobrino bendiga. adquirido. Ahí está también Cristina. Cristina por ahí nos comenta, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. También está por ahí, bueno, Alan, que ya lo saludó, doña Ivette está ahí conectada, Mili, y a todas las personas bonitas y lindas que están ahí conectadas, los saludamos y los bendecimos y esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. Yo quisiera aprovechar este momento para motivarles que seamos genuinos, que cambiemos nuestra intención de cómo hemos vivido nuestra vida cristiana y logremos agradar a Dios. Sí, amén. Y que cambiemos y transformemos la corriente de este mundo, cómo nos ha llevado a la popularidad, a que nos dejemos llevar por las olas del mar, ¿verdad? Sino que de verdad seamos adoradores, porque Dios anda buscando adoradores. Es increíble que el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, el que tiene en su mano la posibilidad de acabar con todo lo que nosotros vivimos y con la posibilidad de continuar, porque Él dice la palabra que Él decide quién vive, quién muere, cuál hoja de árbol cae y cuál no. Ese Dios tan grande, el creador del cielo y de la tierra, anda buscando gente que le adore en espíritu y verdad. Y ahora usted dijo algo importante y lo dijeron todos, el corazón. Y el Salmo 51 a mí me gusta muchísimo porque el salmista le dice al Señor, lávame de mi maldad, Amén. quebranta mi corazón. Y era David, el salmista David, el que hizo este salmo. Él lo creó porque él creía que él no era suficiente para adorar a Dios. Y es el espejo que tenemos para ser buenos adoradores, para ser adoradores en espíritu y verdad. Y David pensaba que él no era bueno, que él era un gusano, dice en otro salmo, él dice, gusanos somos delante de tu presencia por nuestra pequeñez. Y como entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos, Jamie, ¿dónde está nuestro corazón? Dice la palabra que donde está nuestro tesoro, ahí está tu corazón. Entonces es importante que nosotros meditemos en esta noche y hagamos un cambio en nuestra forma de vivir, que no solamente pensemos que es cantar. Claro, es una expresión de adoración. Cantar es una expresión de adoración. Tocar un instrumento es una expresión de nuestra adoración. Pero hay gente que está tocando instrumentos y están agarrando micrófonos, pero no son adoradores. Entonces, para que nosotros meditemos en esta noche dónde está nuestro corazón. Ahora mi esposo y yo orábamos cuando veníamos de camino, y siempre nosotros pensamos que en todo momento tenemos que creer que hay corazones que tienen que cambiar su forma de vivir. Y nosotros le decíamos, Señor, permítenos que una sola persona pueda entender en esta noche
que tú eres un Dios tan grande, tan maravilloso, que tú nos das la oportunidad a nosotros de poder vivir vivir en un estilo de vida de adoración, no de perfección, sino de adoración, siempre queriendo buscar la santidad. Paz, y ahora que nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia, porque si nosotros nos basáramos a las leyes del Antiguo Testamento, sería súper más difícil, súper más complicado. Ajá. Más bien nosotros tenemos que arrodillarnos y decirle: gracias, Señor, porque ahora tú nos enviaste a Jesús y vivimos por la gracia, y sabemos que tú dejaste de habitar en edificio de concreto para habitar en nosotros. Y la gente se aprovecha de Que eso. sí, que ahora nosotros tenemos la bendición de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que nosotros nada más decimos: Padre, aquí estoy, y donde quiera que uno levante la mano, llega el Padre donde uno, llega el Espíritu Santo, lo habita, y ahí. Y sin embargo no aprovechamos esa bendición, no aprovechamos ese regalo precioso que Jesús nos dio en la cruz del Calvario, y lo desaprovechamos. Ahora es tan fácil, o sea, es que yo lo digo, es tan fácil buscar a Dios, es tan fácil conseguir a Dios, porque uno nada más se arrodilla donde usted quiera y le dice: Señor, henme aquí, aquí estoy, soy tu siervo. O sea, nosotros antes no podíamos hacer eso. Nosotros teníamos que correr al sacerdote, decirle algo, que él nos dijera, y pasar por todo un protocolo, por todo un proceso. Sí, claro. Ahora no. Ahora ser un verdadero adorador es simplemente arrodillarse en la cama suya o levantarse en las mañanas, decirle: Señor, gracias, aquí estoy, y listo. Fácil, sencillo, Sí, y no lo hacemos. eso es O gracia. sea, Tenemos acceso directo, Kevin, ujú, al trono de la gracia, que es lo que vos estás diciendo. Pero también tenemos que aprender a ser transparentes delante de Dios, a ser Sí, amén. genuinos. Digamos, esta palabra nos está hablando, hermanos, y esto es un llamado de atención para toda la iglesia y para todo el pueblo de Dios. Tenemos que aprender a ser genuinos, a ser originales. No tenemos que meternos en un molde, porque el mundo ha tratado de meterse en la iglesia, y hemos tratado de seguir un molde y pensar que todos los adoradores tienen que ser iguales. Y no, Dios a nosotros nos mira, a cada uno de nosotros, con amor, y tenemos que recordar los principios de Dios, lo que nos enseña la palabra: el amor, la honestidad, la integridad, la humillación. sí, amén. Todos estos principios que estamos hablando, hermanos, no podemos apartarnos del principio de la palabra. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón como el corazón de David, que quizás no era perfecto, pero David sabía cómo regresar al Padre. Y tenemos que saber, cuando nosotros nos apartamos, cómo regresar a los pies de nuestro Señor, Sí, amén. y decirle: Señor, aquí estoy, con mis defectos, con mis imperfecciones, pero aquí estoy, te amo, te necesito estar en tu presencia, Señor, porque si no, me muero. Ujú. Y esa es la actitud que tenemos que tener delante de Dios, y es una actitud completamente de humillación. Pero vea qué importante, también tenemos que tener un corazón íntegro. Sí, Si amén. hay algo que falta en este tiempo, es la integridad. Hay Ujú. hijos de Dios, hay cristianos que mienten, hay cristianos que engañan, Ujú. hay cristianos que para obtener un beneficio, un favor, hacen algo que no deberían de hacer. Y no le estoy hablando de pecados capitales como matar, como robar un banco, no. Yo le estoy hablando de cosas pequeñas que contristan al Ujú. Espíritu Santo. Fallamos en cosas pequeñas y nos apartamos de la presencia de Dios, porque Dios está viendo el corazón. Yo les decía ahora, y les compartía el pasaje que dice que los ojos de Jehová contemplan la tierra, porque Dios anda buscando a alguien diferente, a alguien que marque Ujú. la diferencia, y una persona que antes de agradar a los hombres, tenemos que agradar a los hombres, tenemos que honrar a los hombres, pero al primero que nosotros tenemos que honrar es a Dios. Sí, amén. Y eso Aunque es la gente adoración. no nos esté viendo, en todo momento y en todo Y lugar eso es tenemos adoración. que adorar a Dios de esa manera. Honrar a Dios es adoración. Eso es adoración.
Y la palabra dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿verdad? Entonces estamos en un tiempo oportuno, estamos en el tiempo de la gracia, todavía es el tiempo nuestro para exhortar, para predicar, para evangelizar, para que la gente entienda que Dios es amor y que Dios quiere que nos acerquemos a Él y que Él se acercará a nosotros. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Cómo usted puede adorar a Dios? ¿Cómo usted puede alabar al Señor? Ahora, si el Espíritu de Dios no está, no hay adoración. Así de sencillo. Es solo talento. Es solo talento. Hay gente que es muy talentosa, pero no tiene unción. Y hay gente que tiene unción y no tiene talento. Pero ¿con qué me quedo yo? Yo me quedo con la unción. Con la unción, definitivamente. Paz. Porque la unción libera, la unción salva, la unción sana. Donde hay una verdadera adoración, bajo la unción hay manifestación del Espíritu de Dios. Sí, amén. La atmósfera Sí, de la amén. presencia de Dios viene sobre nosotros. Amén. Y ahí para entrar en ese tema, pastora, tengo una pregunta también. Suéltela, ¿Qué, suéltela. qué efecto tiene una iglesia que adora con un corazón conforme al de Dios? Y era lo que usted decía, ¿verdad? Hay señales. Claro que sí. Yo le decía, ayer tuve reunión con los chicos de alabanza de nuestra congregación. El sábado tuve un retiro, fui a servir a un retiro, a predicar un retiro de unos chicos del Ministerio de Alabanza. Dios me está dando la oportunidad de poder compartirles a ellos algunas cosas que he aprendido, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y esa es la clave, Jamie, porque ¿quién es la iglesia? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Sí, Y yo creo amén. que si la cabeza es el Señor, el cuerpo, y la cabeza es gloriosa, el cuerpo debe ser glorioso. Sí, amén. Y en estos tiempos estamos viendo una iglesia fría, adormecida, falta de fe. Tienen pereza para todo, no les gusta congregarse, y si es posible mejor virtual, y ponen la cámara y mentiras que están conectados, están haciendo otras cosas. Entonces estamos teniendo una iglesia tibia, que es lo que ya está profetizado en la palabra. ¿Qué es la iglesia del Señor? Es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe ser glorioso. ¿Qué efecto tiene cuando somos adoradores en espíritu y verdad? Hay una manifestación de la gloria. Inmediatamente he visto, yo le decía a los chicos ayer, lamentablemente uno va a las iglesias y algunas congregaciones, y no quería decirlo por aquí porque después no me van a invitar a ir, pero lo que pasa es que usted empieza a medir la atmósfera de gloria. Usted dice, aquí falta algo. No, Paz, Aquí y huele. eso que vos decís es muy cierto, porque por eso es que nosotros nunca nos invitan tampoco a ningún Sí. lado, porque nosotros aquí siempre decimos la verdad. Y como decías Nada más tú, que la verdad. hemos visto, y te voy a decir algo que se ha metido dentro de la adoración en los altares, es la doble moral. Ajá. Es una doble moral. Entonces, he escuchado y me ha pasado que me dicen, no, es que yo no brillo, el que brilla es Jesús, y que yo no sé qué, yo no quiero un afiche, y que este, que el otro, por aquí, por allá, y usted los verá desde el altar con el celular, grabando a toda la congregación. Entonces, hay una doble moral. Claro. Entonces, o el director de alabanza regañando a todo mundo, ¿verdad? O regañando al de la batería, o más pendiente de que canten bien y no dejando que el Espíritu de Dios Y es haga que es su una obra. distracción. Y es una distracción. Nos pasó una vez que estábamos todo el bendito culto, ¿verdad? Porque era un bendito culto, mal con adoración, En una iglesia por ahí. en una iglesia. Y resulta que la única canción que se metieron, tocó la gloria. Y de un Ajá. pronto a otro, pararon Cuando estaba la gloria. cuando de estaba Dios. la gloria. Entonces yo me quedé yo, Santo Cristo, ¿qué es esto? ¿Qué te hiciste, Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó en ese momento, Kevin? Vea, y eso es Ujú. un ejemplo buenísimo a tomar. De 6 canciones en un repertorio, en una canción, ojalá en la última, ¿verdad? Ujú. Tocaron el corazón de Dios, porque eso es lo que pasa Y cuando buena última, claro, pa, literalmente. cuando todos nos ponemos de acuerdo, estamos juntos, unánimes, cambiamos nuestro pensamiento, porque hay otra cosa que se llama fornicación espiritual. Y es aquellos que están adorando al Señor con su instrumento y con su voz, pero están pensando en otra cosa.
y le sirven a otros dioses. Es más, Ujú. a veces sus dioses son ellos mismos. Yo soy Es mi el Dios. instrumento. Entonces, Ujú. hay una fornicación espiritual dentro de los altares, pero bueno, hubo una conexión, bajó la gloria de Dios. La atmósfera que estamos viviendo no es el oxígeno que respiramos, sino es la gloria de Dios. Hay una comunicación directa al cielo, ángeles empiezan a rodearnos, pero este es el momento de cortar. Y lástima los 45 minutos de desperdicio por no ponernos de acuerdo, por no cambiar nuestra forma de pensar, por no ubicarnos en lo que estamos haciendo. Y entonces el momento más especial, donde estaba el Espíritu de Dios fluyendo con una manifestación, porque eso es lo que sucede, Jamisita. Y yo no digo que sea fácil, porque Ujú. a veces el pueblo viene muy endurecido. Sí, correcto. A veces cuesta mucho poder entrar en un tiempo de adoración profundo con la congregación. Y uno como adorador tiene que esforzarse mucho. ¿Sabe qué es lo que yo he podido entender? Que yo lo aplico para mí. Es que yo fluyo y adoro para Dios. Ujú. Porque si yo me pongo ahí a estresarme, voy a perder yo mi conexión con Dios. Entonces pasé una hora completa Desgastándose. procurando que el Ujú. pueblo adore, y yo en dónde quedé, ¿verdad? Entonces, cuando yo fluyo, cuando yo me conecto con Dios y entonces empieza a haber una adoración de mi parte, Dios empieza a hacer todo lo demás. Ujú. Claro, qué montón de temas van saliendo, ¿verdad? O sea, Ujú. el Señor nos va hablando y nos va dirigiendo a un montón de cosas, porque podríamos hablar aquí toda la noche. Digamos, No hay problema, Paz. por ejemplo, Ya llevamos Gloria a Dios, una, ¿verdad? Tranquilo, una no hay hora. problema. gloria a Dios, por Allá hay ejemplo, cafecito y hay todo, podemos... Vigilia por Facebook. qué bueno, qué bueno. Imagínense si habláramos de las estructuras o de los programas. Yo sé Ujú. que hay un programa que casi siempre tenemos que respetar, pero el primer lugar deberíamos de dárselo a la presencia de Dios, ¿verdad? Porque ustedes están hablando de cortar la presencia, Ujú. de cortar el tiempo de la administración. Tal vez hay gente que está recibiendo y está cayendo la unción por medio de la adoración, ¿verdad? Y de un pronto a otro, ya hermanos, ¿verdad? Vamos a pasar al otro tiempo, ¿verdad? Y no estamos tomando en cuenta a Dios, digamos, no estamos siendo sensibles al Espíritu Ujú. Santo y dándole ese lugar. Es como que tuviéramos un invitado importante y de un pronto a otro le digamos a ese invitado importante, retírese, o váyase, o salga, ¿verdad? Tenemos que ser, ¿cómo les digo? Tenemos que tener esa sensibilidad para nosotros poder Ujú. permanecer en la presencia, porque eso es agradable para Dios. Y Sí. yo sé y entiendo perfectamente que hay tiempo y que hay programa y que hay que respetar una estructura, pero yo creo que el primer lugar debería de ser para el Señor. Otra cosa importante que se me vino a la mente es que en los tiempos de adoración, en los tiempos con Dios, hay muchos distractores. Uf. Porque lo podemos ver, bueno, gloria a Dios, los que estamos en el altar, podemos ver la iglesia y uno está jalando un chiquito, el otro está con el teléfono, allá atrás hay dos que están hablando, están conversando, a veces hasta mismos servidores, ¿por qué no? Ujú. Están tan ocupados en las cosas que hay que hacer y O no- destapan la Coca-Cola y suena... o bueno, ya eso ya es otro nivel, ¿verdad? Comiendo picaritas y todo el asunto, pero qué tremendo, a veces hasta los pastores, hermanos, Ujú. vea, hay pastores que no llegan a la alabanza ni la adoración, llegan de una vez a la prédica, ¿verdad? Ujú. Y yo me pregunto, Ya el se me siervo vino de otra Dios, cosa también. la persona más importante que tiene que liderar, que tiene que ser el sacerdote, la cabeza, yo creo, y discúlpenme hermanos si estoy ofendiendo a alguien, pero yo creo que debería ser el líder, el primero, que esté Ujú. humillado delante de la presencia de Dios. Así Y eso Amén. precisamente, yo sé que se le Yo vino sé a la cabeza a mi esposa y yo sé que en esto concordamos los dos, porque para nosotros no es posible que un ministerio de alabanza y oración no adore. Para mí eso es inaudito. Sí. Para mí los primeros que siempre tienen que estar apoyando la alabanza y la adoración son los ministros que se suben al altar
a ministrar una alabanza y una Por adoración. supuesto. Si uno sube al altar a ministrar una alabanza y oración y uno está abajo y no va a apoyar al que está ahí, entonces permítame decirle que usted no es un verdadero adorador. No, solamente si tiene micrófono es adorador. Exactamente, Paz. Ujú. Y eso es una de las cosas que mi esposa y yo siempre hemos concordado. Volvemos Ujú. a lo mismo, la doble moral. Entonces, como yo no soy el que estoy arriba, como yo no soy el que estoy brillando, como yo no soy el que estoy cantando, el que estoy Ajá. tocando la guitarra, el que está tocando la batería, entonces no me importa la alabanza y la adoración. Entonces yo no voy al frente, yo no me humillo, como dice el Paz Randall, y yo no hago nada con respecto a que la presencia de Dios pueda fluir a través de mí. Y para mí, eso es uno de los mayores errores que cometen los ministerios de alabanza y oración. Entonces, ¿qué es lo que me va a entender a mí? Que no son adoradores, Ujú. que son talento, como decía usted, Sí. Paz Andrea, que son puro talento. Y nos ha pasado, ¿verdad, mi amor? Sí. Que hasta hemos estado con grupos que son súper talentosos, Ajá. que usted los oye tocar, que son la última Coca-Cola del desierto, pero a la hora de llegar no hay nada, Sí. no hay nada, es talento. Y sabe qué es lo que pasa, y mi cita, que es una realidad y que esto sirva como decía mi esposo, discúlpenos si estamos ofendiendo a alguien, pero tenemos en los altares músicos con doble moral que el domingo a las 10 tocan un instrumento en la iglesia, pero el sábado estuvieron en un bar tocando también. Ujú. Ya Porque también lo hemos vivido. son tan talentosos que entonces su talento también tienen que aprovecharlo en otros lugares, y eso es aborrecible para el Señor. Eso es un fuego extraño en el altar, y por eso es que no pasa nada, porque cuando Moisés tuvo un encuentro con la zarza que ardía, con el fuego de Dios, la vida de Moisés nunca volvió a ser la misma. Sí, Todas amén. las personas que tenemos un encuentro con el Señor nunca volvemos a ser los mismos, y no volvemos atrás. Bueno, yo no me miro. A mí, Kevin, me gustaba cantar karaoke en los bares en mi vida pasada, y en la casa también. Cuando se hacían fiestas en las casas, todo el tiempo era la de los karaoke, la que hacía el payaso, ¿verdad? La payasa del lugar. Le hacían ronda y todo. Ajá. Y yo un Y día cantes esta rola, le decían. Paz. Cante, y cante. ojalá la rata inmunda, ¿verdad? Que a todo el mundo le gustaba. Entonces, una vez yo decidí nunca más volver a cantarle al mundo. Amén. Y es difícil, porque usted se la sabe aquí de memoria, ¿verdad? Y cuando realmente uno las no. escucha, Va uno al palí, está el palí, aquel más y mejor, ¿verdad? Y usted empieza, ¿verdad? Pero usted tuvo un encuentro con el fuego de Dios, y usted nunca más vuelve a ser el mismo. Y usted consagra lo que Dios le dio para él. Amén. Dice la palabra que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? alaben al Señor. Alaben al Señor. Esto, usted ha visto que en las empresas se firma un contrato de exclusividad. Ujú. Cuando usted tiene un talento, usted tiene una dedicación, nosotros tenemos que firmar un contrato de exclusividad con el Señor y decirle: Señor, mis manos, mi cuerpo, mi mente y todo lo que soy y todo lo que tengo, alabe a Jehová. Sí, amén. Y estamos hablando de alabanza. Tenemos que ser verdaderos adoradores. Amén. Ujú. ¿Sabe qué también pasa? Ahora que dice mi esposo eso, a la gente dentro de las congregaciones, el pueblo de Dios, comete tantos errores, amados. Está uno ahí adorando, alabando al Señor, ya sea con canciones de júbilo o con las canciones de adoración, y uno está adorando y alabando, y por allá están intercediendo, orando, y no hay una conexión. O sea, todos estamos adorando al Señor. Ujú. Y ya por ahí hay un hermano que anda orando por todo mundo, y se oye donde ora, no estamos adorando al Señor, y eso nos cuesta. Nos Sí. cuesta mucho poder conectarnos todos juntos. Y eso es un problema, Paz, porque yo he preguntado a gente que hace eso precisamente, me dice, es que Dios me mandó. Y yo, Ujú. bueno, ahí está bien, Dios te mandó, está bien, pero, o sea, para mí, o sea, concuerdo con vos, Paz. Si estamos en adoración, Ujú. todos tenemos que estar conectados en Sí. adoración hasta que Ujú. no haya una directriz del que está dirigiendo. Y ahí es Ujú, diferente. ujú, ujú. Si el que está dirigiendo da una directriz
bueno, en medio de la oración, vamos, oren los intercesores y empiecen. Ahí es diferente, ¿me entiendes? Pues yo muchas veces le he dicho a Dios, no, Dios, o sea, ¿cómo es el asunto? Porque yo a veces me quedo Dios así, es un ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Exacto, Dios no va a hacer un desorden dentro de lo mismo que Él ha estipulado Él como orden. Él no va a decir, bueno, Pastor Randall, usted va a hacer el altar y en media oración vaya a pegar brincos. O vaya y empiece a pegar gritos, claro, ahí como loquito. O sea, sí, sí, él, sí. él, para mí, Él es un Dios de orden. Ajá. Es muy diferente a que estemos, como decías vos, Paz, en unas canciones de júbilo. Grite, salte, claro, diviértase, haga lo que quiera, regocíjese gócese con Dios. Ese es el momento. Pero no, esperamos las de adoración para pegar 4 gritos y sacar a todo el mundo del, sí, de, sí. No. del ambiente. Claro que Dios es un Dios de orden y podemos ver 2 escenarios. No sé si lo comparten conmigo, pero hay un día que hay una distracción. Yo creo que hay un espíritu de distracción. Y yo creo que ese espíritu usa lo que sea, hasta un niño, desde un niño hasta cualquier persona. Y hemos visto de todo en medio de la adoración. Y el primer escenario es ese, es que hay distracción y la gente no se conecta. Yo creo que Dios es un Dios de unidad. Recuerden que en el día de Pentecostés dice la palabra que estaban juntos, pero no solamente juntos, sino unánimes. Unánimes es que estaban unidos. Ellos estaban esperando la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo, y ellos en su corazón estaban unidos esperando ese momento. Ellos estaban deseando que se cumpliera la promesa, que era el derramamiento de la presencia de Dios. Y bueno, el primer escenario es ese escenario de distracción donde no pasa nada. Y el segundo escenario, que también lo hemos visto, hermanos, es cuando la iglesia se conecta y la gente se conecta en un solo espíritu y se ve la gloria de Dios con manifestación, con señales, con maravillas, con todo tipo de manifestaciones del Espíritu Santo. Y hay una gloria en el lugar. Qué lindo eso, Paz, porque yo tenía notado también eso, ¿verdad? Que el efecto que tiene una iglesia que adora con un corazón conforme al de Dios, yo puse acá, ¿verdad? Que hay unidad entre el cuerpo de Cristo. A veces vemos en muchas iglesias, ¿verdad? Todo mundo por allá, por aquí, y no hay esa unidad, ¿verdad? No hay aquello bonito. También puse el amor fraternal. Muchos nos cuesta tener ese amor hacia las otras personas, ver tal vez la injusticia o ver una persona con una necesidad y tal vez dejarlo a un lado. Eso también, ¿verdad? El amor fraternal. Sí, y claro. también otra cosa que puse por acá, un efecto, ¿verdad?, que tiene la iglesia es que produce testimonios. Hay testimonios cuando la gloria de Dios, ¿verdad?, se hace manifiesto a través de la alabanza, de la adoración. Hay testimonios y las personas testifican y dicen, mira, yo sentí esto, el Señor me sanó, porque también el Señor puede liberarte, puede romper cadenas, como lo hizo Pablo y Silas cuando adoraron ahí en medio de la cárcel, ¿verdad? La adoración trae ese efecto, rompe cadenas, trae libertad, sana al enfermo, libera al oprimido. Entonces produce testimonios, ese es un efecto, ¿verdad? Y también pues el enemigo huye, puse yo. Amén. Y hay otra situación, pastores, que también hemos notado, que es que la gente llega al culto como una actividad social. Ajá, un club social. Como un club social. Ajá. Ay, ¿cómo estás? Ya, y en toda la semana no te vi. Y ya empieza a hablar. Y tal vez ya una intercesión, ya ha empezado el culto, porque el culto no empieza a las 10 de la mañana. El culto empieza para mí. O sea, no sé si ustedes lo comparten, pero para mí el culto empieza desde el momento que yo pongo el pie en la iglesia. En ese momento ya para mí empezó el culto. Claro. Para mí, ¿verdad? No sé para las demás personas. Pero si para mí ese es el momento que ya para mí empezó el culto y yo veo ese fulgorio, para mí es una falta de respeto. Sí. Entonces, ¿qué es para mí eso? Gente que no tiene una verdadera oración con Dios durante toda la semana, porque no llegan en expectativa de esperar el culto para ver la voluntad de Dios reflejada en el culto. Llegan principalmente para ver al hermanito
a Chencho y a Chencha, que no los ven toda la semana, Ujú. entonces tengo el chance de poderlos ver un domingo. Y eso No los lle- que Ujú. llegan temprano, ¿verdad? Más los que Exactamente. llegan tarde, ya como ya La- terminando la alabanza y la adoración. Sí, terrible. La familiaridad provoca falta de reverencia. Cuando tenemos esa confianza, eso que se practica en la religión tradicional, que es la tradición, la costumbre. Ujú. Es una costumbre, es una tradición, vamos a la iglesia, ay, fulanito, bueno, y eso los colgorios, hay otros que ni se hablan, llegan a la Ujú. iglesia y no se hablan. Entonces, provoca irreverencia porque no nos estamos dando cuenta que si yo entro a la iglesia, como usted está diciendo, la puerta del templo, donde yo voy a ir a hacerle un culto al Señor, en ese momento yo llevo la presencia de Dios y otro hermano también lleva la presencia de Dios. Entonces llega un momento en que la manifestación del Espíritu Santo va a ser explosiva. Ujú. Va a haber una manifestación impresionante porque muchos, 1, 2, 3, 10,000, 5,000 personas con la misma presencia van a provocar que la gloria de Dios vaya a descender en ese lugar. Pero si no somos Ujú. reverentes a lo que llegamos a hacer, hay gente que llega, se sienta como si estuviera en el estadio, ¿verdad? Hay gente que ya empieza uno con el tiempo de adoración, hermano, y esa lucha, levante su mano, porque ya ahora ni quieren levantar las manos, andan cansados. Entonces, y el otro ahí con la gorra, con sus manos ahí caídas, es una lucha porque nuestra expresión de adoración empieza desde ahí, porque dice la palabra que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, pero también dice que con nuestras fuerzas. Quiere decir que hay una manifestación física de nuestro cuerpo de reverencia a Dios. Y Dios está en ese lugar. La palabra dice que donde hay más de 2 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Dice la palabra que en medio de las alabanzas Él habita ahí. Sí, Entonces, amén. si el Espíritu Santo se está moviendo de una forma linda, poderosa, porque somos irreverentes. Ahí está la Sí. presencia de Dios. Dice Alan Moya, así es, falta de respeto y de verdadera falta de comunión espiritual. Y es que también, pastores, hay otra cosa que es que volvemos a lo mismo. La gente llega a la iglesia buscando la presencia de Dios, no llevando la presencia de Dios. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que me indica a mí esa acción? Que no tienen una vida con Dios. Sí, la van a buscar a un lugar. La van a buscar a un lugar. Sí. No han captado que la presencia de Dios habita en uno, no en un templo. O sea, yo no puedo ir a robarle lo que a usted, pastor, le ha costado toda la semana Claro. que descienda sobre usted. Entonces, ¿qué es lo que nos volvemos? Nos volvemos robadores de la presencia de Dios, no hacedores de la presencia de Dios. Entonces, Sí. yo voy en busca de qué va a hacer Dios Ujú. en mi vida. Ujú. Yo no voy, o sea, yo, Kevin Mora, voy con la expectativa de lo que Dios hizo en mí Ajá. para poder transmitir eso en la iglesia. Pero hay mucha gente que va con la expectativa de que, mira, voy a ver si la presencia desciende para agarrar, Ajá, sí. para arrebatar, como dicen Sí. ahora, la bendición. No, la bendición usted la tiene que buscar en lo íntimo, en lo secreto Claro. con Dios durante la De- semana. De hecho, esa es una de las experiencias mayores y sublimes que puede tener cualquier cristiano, cualquier persona que tiene fe en el Señor, que es vivir tiempos en intimidad, en el Ujú. aposento, ahí cerrada la puerta, en lugar aparte con Dios. Ujú. Sí, el avivamiento empieza en nosotros mismos, ¿verdad? A veces Sí. queremos, andamos buscando iglesias para ver dónde ahí está el avivamiento. Ah, no, en esta iglesia no, en aquella tampoco. Y no Son saben. medidores de avivamiento, Ah, ¿verdad? Como dicen, qué aburrido, ahí no hubo avivamiento, entonces busco otra. Y lo que no saben es que tienen su fuego apagado. Exacto. Es que necesitan ellos avivar el fuego que Dios ha Ujú. puesto en ellos. Y eso se aviva desde la casa, se aviva con su forma de vivir, cómo usted camina bajo el temor de Dios. Entonces, todo esto, como decía ahora el pastor, hay un precio que pagar. Bueno, Por la salvación, perdón, mi amor, ya te doy. Por la salvación no hay precio que pagar, Ujú. es por gracia. Sí, pero porque para el precio ya fue pago. Pero para vivir en adoración, para vivir en rectitud y en santidad, hay un precio que tenemos que pagar. Y es bajo la presencia de Dios. con lo que estamos comentando, ahí vemos las dos, digamos, que es un corazón conforme al corazón de Dios. Ujú. Es la persona
porque también hay cosas que hay que aclarar, digamos, como lo dijo Kevin, yo no vengo a ver qué me da Dios, yo vengo a darle, porque digamos, la alabanza es algo que nosotros damos a Dios, damos nuestra alabanza, nos rendimos en adoración, es como traer una ofrenda, ¿verdad? Entonces, esto es otra cosa también, porque pensamos que en el tiempo de la adoración, porque hemos estado hablando del tiempo de la adoración en el culto, ¿verdad? Pero ya sabemos que la adoración tiene que ser una forma de vida, ¿verdad? No solamente en el culto, sino en todo lugar, donde quiera que uno vaya, tenemos que vivir en adoración. Es más, como lo dijimos, nuestra vida tiene que ser una ofrenda de adoración a Dios. Sí, amén. Pero nosotros no venimos en ese momento a pedirle algo a Dios. Hay un momento para pedir, porque la palabra dice que si tenemos necesidad, que le pidamos a Dios, ¿verdad? Pero hay un tiempo de adoración que es un tiempo de dar, donde nosotros venimos y le damos nuestro corazón. Y ya como hemos dicho, si todos hiciéramos eso, veríamos cosas maravillosas. Porque el Espíritu de Dios se contrista, porque hay muchas cosas que no le agradan a Dios en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Hay malas actitudes, hay pecado, hay desobediencia, hay falta de interés. Porque si yo vengo con un interés hacia Dios, reconociendo que Él es mi Dios, mi Señor, ¿verdad? Entonces eso es agradable. Yo creo que esa fue la diferencia entre un Saúl, ¿verdad?, que se desvió completamente de los principios de Dios, a un David que siempre tuvo un corazón agradable, que siempre buscaba hacer lo mejor y agradar a Dios de la mejor manera. Sí, correcto. Sí, amén. Y pues para ir finalizando, ¿verdad? Aquí el programa. Tan rápido. Me faltaron 50 Me faltan hojas. 5 hojas. Bueno, están listos entonces, porque eso fue la introducción, ¿verdad? Apenas. Claro que sí. Démosle. ¿Cómo podemos enseñar a las nuevas generaciones a tener un corazón adorador? Porque como hablábamos ahora, ¿verdad? Ponen a los niños con el teléfono, les dan para que se queden queditos en el culto. Qué tremendo. Les ponen un teléfono, Qué tome triste. papito, quédese quedito, o llevan los carritos y usted ve a los niños por todas las bancas pasando los carritos así. O si pierden, empiezan, ¡ay, perdí durísimo! Y una media oración, ¿verdad? ¿Cómo Sí. le podemos enseñar a esta Sí. nueva generación a ser verdaderos adoradores? Eso es una cuestión de educación, así como somos educados en la parte secular, tenemos que ser educados en la parte espiritual. En casa, en nuestra iglesia, en la congregación que Dios nos ha permitido pastorear, tenemos niños adoradores, ¿verdad? Wow, qué lindo. Pero eso empieza desde casa, ¿verdad? Primero sus padres le han educado, y si no los educan, ahí está el pastor y la pastora, cae mal, pero bueno, esa es nuestra obligación, decirles a los niños que no usen el teléfono, que aprendan a aburrirse. Los niños tienen que aprender a aburrirse, porque sí, no van a durar. Un culto de adoración que tenemos en casa dura 1 hora, por ejemplo. Yo sé y entiendo que ellos no van a durar 1 hora ahí adorando, ¿verdad? Y tienen su forma de adorar, agarran una banderita, agarran un manto y todo, pero que aprendan a aburrirse, pues que se sienten en la silla. Últimamente, si se tienen que dormir, que se duerman. Pero para mí esto es una situación que es un arma de doble filo, ¿verdad? El teléfono, con respecto al daño que le estamos haciendo, porque los estamos sobreestimulando en cosas que no son edificantes. Pero eso empieza desde casa. Hay algo importante. David era un hombre que meditaba en la palabra de Dios. Ahí me encontré un eslogan de un pastor que decía que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque meditaba en él continuamente, y que tenía una mente celestial. David tenía una mente celestial. Y entonces nosotros tenemos que entender que eso hay que enseñárselo a los niños, que hay que enseñarles a adorar. Vean, nosotros tenemos niños en la iglesia que son todo terreno en la adoración. Nosotros los involucramos en la adoración y los pasamos al frente, al altar, para que adoren con nosotros, y bueno, ellos son felices también, ¿verdad? Entonces todo empieza en casa, pero lo más importante es que guarden la palabra, enseñarle a los niños
a meterse en la palabra, a tener devocionales, a que puedan involucrarse en la palabra, porque la palabra es la que nos lleva a la adoración, Sí, porque la amén. palabra nos lleva a tener una actitud correcta. Entonces yo creo que todo eso está en la educación que le podemos dar a nuestros niños Yo con respecto a eso. quiero agregar algo más. Nosotros los padres tenemos que ser un buen ejemplo para nuestros hijos, Ujú. porque se está dando que en los hogares hay mal testimonio. En los hogares hay mal testimonio y los hijos ven el mal testimonio y también ven a sus padres sirviendo en la iglesia o siendo líderes de la iglesia. Con mal testimonio. Y entonces lo que pasa ahí es que el joven o el niño dice, yo no quiero ser así, yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero ser hipócrita, ¿verdad? Porque Jesús le llamaba a los fariseos, ahora lo leyeron, hipócritas. Ujú. Ustedes son hipócritas porque se visten de unas vestiduras muy lindas, pero por dentro son sepulcros, ¿verdad? Ujú. Entonces yo creo que también podría ayudar mucho que nosotros nos hagamos amigos de nuestros hijos y les mostremos el amor de Dios y seamos de buen testimonio en nuestros hogares. Ahora hay algo importante, la modernidad nos está llevando a cambiar nuestra vida espiritual y nuestras Ujú. congregaciones. Yo sé que ustedes saben que ahora ya los pastores, muchos no se llaman pastores, se llaman conferencistas o Coach. ¿verdad? Ahora, Y ¿quieres las- ser coach? Sí, y las iglesias ya no pueden ser con cortinita y eso, no tienen que ser negros y con luces, ¿verdad? Entonces, esa es la modernidad. Y las canciones vienen siendo parecidos. ¿Por qué? Porque las canciones, las de hace años atrás, de Danilo Montero y todas estas canciones viejitas de hace 30, 40 años atrás, ahora cambiémosles y pongámosle otro ritmo. Ujú. Eso es la modernidad. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos cambiando nuestras bases por otras para poder encajar en una sociedad. Y ahí es donde desvirtualizamos lo que es la fe. Entonces, yo creo que tenemos que ser agentes que rescatemos lo que era antiguo y que no puede cambiar, porque la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Sí, amén. Y para cerrar, ¿verdad? Quiero leerles un salmo, el Salmo 34:1, y dejarlos con este pensamiento. La adoración permanece en cualquier circunstancia, porque ese es un punto que no tocamos, ¿verdad? También el de la adoración en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. No que estemos adoro porque pasando. estoy con situaciones y Ajá. aflicciones, voy a adorar cuando estoy bien. Ajá, solo Ujú. cuando estoy bien adoro, Ujú. pero cuando estoy pasando una situación difícil, pues me olvido de Dios o ando buscando apoyo o ayuda en otra persona que no sea en Dios. Y vea qué lindo Sí. lo que dice el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y este es un salmo de David. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, o sea, en las buenas, en las malas, no hay malas. Dice que a los que En las amamos no a tan Dios, buenas. todas las cosas Sí, nos amén, ayudan a amén. bien. Todo Perdón, no hay malas. Para nosotros los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, todo el tiempo debemos tener una adoración en nuestro corazón, en nuestra boca. En Amén. todo tiempo, en las buenas Sí. y en las buenas también. Y las una buenas cosa buenas. que yo no siempre te le he mueres. dicho a mi esposa Paz, yo lo entendí y muchos cristianos no lo entienden, y yo siempre les digo a todos, nuestra condición matrimonial con nuestros hijos, llámele la condición que usted quiera llamar, no puede determinar nuestra relación con Dios. Porque como decía mi esposa, muchas veces condicionamos a Dios por nuestra condición y llegamos al culto. Entonces yo, como ando enojado con Jamie, entonces yo me siento un chompipao y entonces Sí. no levanto las manos, porque Ajá, mi qué condición, tremendo. mi relación con Dios depende de cómo yo me sienta con Sí, ella. tremendo. Y yo siempre le he dicho a ella, aunque vayamos enojados nosotros dos de aquí de la casa a la iglesia, eso no va a determinar mi relación con Dios. Pero yo le he dicho a ella, una cosa es usted y yo como pareja, y otra cosa es yo con Dios. Son dos cosas diferentes. Yo lo entendí y yo le dije, Dios, es que si yo quiero llamarme un verdadero adorador tuyo,
yo no puedo condicionar mi relación contigo por una actitud terrenal. Sí, es que aquí hablamos de aquí para afuera, ¿verdad? Porque nosotros también, o sea, ese es un testimonio, porque al principio yo le decía a mi esposo, no, yo ya no voy al culto porque yo estoy enojada. Y yo, bueno, vaya con tu enojo, les digo. Entonces él me fue enseñando, ¿verdad? El Espíritu Santo le enseñó a mi esposo y mi esposo, ¿verdad? Me enseñó a mí. Qué bueno, sí. Porque a veces, muchas veces, nos enojamos por cualquier tontera y ya yo decía, ay, no, ya no voy al culto, ya me enojé, ya, qué pereza, no. Sí, O tal sí. vez porque uno no tiene que Y yo, ponerse no, señora, también, usted ¿verdad, se pastora? monta en el carro y vamos Que los al culto. Que no tengo que ponerme, que, uy, no, que no me veo bien, que los zapatos, que esta camisa, que, uy, no, y ya uno se estresa todo y uno dice, no, ya no voy al culto. Eso es inmadurez espiritual, definitivamente. Sí, que Y yo le decía a ella, no importa, le digo, aunque vaya ahí en chancletas con un pantalón, le digo, vaya, pero su relación con Dios no puede terminar una acción es así. increíble, pero los mejores salmos de David fue en su oposición, en su persecución, Ujú. en su soledad, en su dolor, porque la relación de David nunca cambió Ujú. orientado por su condición. Y yo lo entendí así, ¿me entiende, Paz? Yo lo capté así. Y yo le digo, gracias a Dios porque me lo revelaste así. Yo lo capté así para mi vida, o sea, para nuestra vida como matrimonio. Sí. Yo lo capté así. Yo le decía a ella, es que usted no puede terminarse si se enojó conmigo y enojarse con Dios. O sea, ¿qué pasa si suenan las trompetas? Sí, claro. Entonces, usted es como está enojada conmigo, se enojó con Dios, entonces no vamos a escuchar las trompetas. Ujú. Digo, o sea, no, para Pues mí no va y le había. echa la culpa a él, ¿verdad? Después de ahí uno es el culpable. Sí. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Creo que ha sido de mucha bendición, de mucha edificación esta palabra que nos trajeron el pastor Randall, la pastora Andrea. De verdad que siempre, todos los días aprendemos algo, ¿verdad? De la palabra, aunque uno lea el Salmo 51 miles de veces, pero siempre el Señor le habla en todo momento y en todo lugar. Y la verdad que estamos muy felices, muy bendecidos por esta palabra. Esperamos que ustedes también en sus hogares hayan sido muy edificados. El tiempo es de Dios. Acá en el programa siempre se nos va más de una hora, pero es porque le damos campo al Espíritu Amén, Santo, de amén, verdad que amén. sí. Gloria a Dios. Y pues hay unos anuncios parroquiales. Ay, sí, hay anuncios parroquiales, sí es cierto. Bueno, este viernes estaremos a partir de las 7 de la noche con los chiquillos. Ellos tienen una actividad que se llama 777, ¿verdad? Con los chiquillos que cantan música urbana. Ellos tienen un ministerio evangelístico, se llama 777. Estamos invitados para ir a predicar a Aguantafilo. Entonces vamos a estar por ahí. Matillo es, ¿verdad? Ahí Matillo. por detrás de la guacamaya, ahí de la rotonda de la guacamaya, vamos para allá. Ahí tuvimos el privilegio de que Gloria nos a Dios, invitaran qué a lindo. predicar ahí en la calle, Qué ¿verdad? En la calle, en la Y calle. somos Así de que- calle. Amén. Así que si Gloria a hay Dios. alguien por esos lados, ¿verdad? Puede llegar el viernes a las 7 de la noche. Ajá, después, ¿cuál otro? Bueno, este sábado vamos a estar desde las 10 de la mañana en el Parque Coronado, toda la iglesia Embajadores del Reino, vamos con una masiva de evangelismo, hasta las 4 de la tarde vamos a tratar de abarcar la mayor parte de Coronado, así que el que quiera unirse a este gran movimiento puede unirse y evangelizar con nosotros. Tal vez el número de Vamos. teléfono, amor, por si. Bueno, Para ahí- ahí- 7167-1021 por si quieres comunicarte con nosotros, repito, 7167-1021 es el teléfono de cabina. ¿Qué más? 25 de octubre, ¿verdad? Está la campaña de Techo Verde, que vamos a apoyar a nuestra hermana Cristina, que ella nos ha apoyado y la vamos a apoyar. ¿Qué más actividades hay? El 13 vamos para el Centro de Restauración Berechit. El 13 de septiembre vamos para el Centro de Restauración Berechit. Así que Ujú. si usted quiere ser parte de este movimiento evangelístico, ¿verdad? También ellos necesitan, en el centro de restauración, necesitan lo que es el cuidado personal, pasta de dientes, cepillos, rasuradoras, desodorantes, todo eso de cuidado personal. Si usted gusta colaborar también, ¿verdad? Puede comunicarse con Music Box Radio al 7167-1021. Y creo que solamente. Sí, yo creo que solamente. Si se nos pasa alguno, lo publicamos.
Pastores, ustedes, díganos dónde está la iglesia de ustedes, cómo los pueden contactar. Bueno, nuestra iglesia está, bueno, la iglesia del Señor donde servimos, ¿verdad? Está en Cot de Cartago. Y bueno, si alguien desea visitarnos, son bienvenidos en Cot de Cartago. Estamos por allá, la dirección. Bueno, yo me ubico detrás del liceo de Cot, 50 metros al sur. Detrás, no en la entrada principal, sino detrás del liceo de Cot, 50 metros al sur. En Güey sale como Iglesia Embajadores del Reino Cot Cartago. Aleluya, qué bendición. Sí, con todo y foto, ahí sale la iglesia. Gloria a Dios, ahí estamos para Qué servirles y bueno, que Dios los bendiga mucho. Bueno, y seguimos en avanzada. Y como esto es una radio evangelística, Paz, entonces haga no sé cuál de los dos quiere orar haciendo un llamado Aquí a el los oyentes. evangelista. Mándese, Paz. Si no, yo los regaño orando, entonces mejor que sea él. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, amado Dios, por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Te pedimos, amado Dios, que bendigas a cada una de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Señor, te pedimos por esta radio para que tú la levantes, Señor, porque es una plataforma evangelística que se levanta aquí en Costa Rica, Señor. Te pedimos, amado Padre, que tú bendigas, Señor, a cada persona que ponga sus manos en el arado, Señor, y a cada persona que tiene necesidad, Señor, que nos pueda estar viendo. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, y que lo visites, Señor. Hoy, Señor, te pido, Señor, que cada persona que quiera entregar su corazón, Señor, que quiera abrir su corazón, dice la palabra que tú estás a la puerta y tú estás llamando, y si nosotros abrimos la puerta, Señor, tú entrarás con nosotros y cenarás con nosotros. Y si hay alguien en esta noche que quiera abrir su corazón, si hay alguien ahí en cualquier lugar, en cualquier parte que se encuentre, si usted desea abrir su corazón al Señor y decirle: Señor, yo te necesito, yo quiero ser uno de esos adoradores que te adoran en espíritu y verdad, Padre, yo te pido, y dígalo conmigo, dígale: Señor, yo te pido que entres en mi vida, que entres en mi corazón, Señor, que me aceptes como uno de tus hijos, Señor, y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Padre, yo te doy gracias y yo te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, y si alguien hizo esta oración, tenga por seguro que el Señor la va a recibir y que el Señor está escuchando tu oración. Padre bendito, bendícelos, llénalos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quisiéramos aprovechar el momento para orar por la persona que pidió oración por su salud, ahora que está Alan, para que reciba ahí en el nombre de Jesús. Padre Santo, tú conoces el corazón de Alan, Señor, él está conectado en este momento, Señor. Más allá, mi Dios, más allá de lo que el médico haya diagnosticado, en el nombre de Jesús creemos en un Dios de poder y un Dios de gloria, un Dios que creó el cielo, la tierra y a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces su organismo y en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que tú desciendas con un ungüento de sanidad, que su dolor se vaya en el nombre de Jesús y que Él pueda darle gloria, honra y alabanza y testifique del poder de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú estás obrando con Él. Amén y amén. Y así mismo oramos por ustedes, pastores, nosotros. Padre bendito de la gloria, te ponemos en tus manos, Señor, al pastor Randa y la pastora Andrea. Gracias por esa dedicación, Señor, que has puesto en sus corazones, Señor. Llévalos siempre, Señor, como la luz de la aurora, en aumento, Señor. Que todo lo que sus manos y sus pies toquen, Señor, siempre vayan en aumento, Señor. Te pedimos el día de hoy específicamente, Señor, por su regreso a Cot de Cartago.
Llévalos con bien, Señor, así como los trajiste con bien, Señor. Derrama sobre ellos una unción fresca día a día, Señor, para que ellos puedan seguir siempre en pie, Señor, y llevando las buenas nuevas donde quieran que vaya de tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, por la vida de ellos, por la vida de su familia, de su congregación, Señor, por toda esa impartición linda que tú has puesto en el corazón de ellos para poder darle a toda esa congregación, Señor, y te los ponemos en tus manos poderosas. Padre bendito, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos, les bendecimos. Buenas noches. Les amamos y en el nombre de Cristo Jesús esperamos que este fin de semana que vaya a empezar el viernes se puedan congregar el domingo. Así que bendiciones. Bendiciones. Alguien tiene fuerza.